Buenas tardes. Ahora es un poco temprano. Mi nombre es Wilfredo. Am, Estoy grabando el video del día, de la palabra del día. Usualmente lo grabo un poquito más tarde, pero am, tarda bastante para subir. Estos videos son de alta definición. Tardan, si lo hago a las 12, una. De cuando ya termino con los dos videos en el inglés y español, viene siendo como las 5 o más. Entonces, estoy contento que acabo de terminar una introducción de video, la introducción que va a ser para los videos. Se mira muy bonita, se mira muy bonita. Así que la voy a añadir a cada video, al inicio del video. Estoy contento por haber hecho eso. Um, Ahora en este día quiero compartirles acerca de la mentalidad, de la mentalidad de que se tiene que tener acerca del pecado. Pablo habla del pecado en la carta a los Romanos, en capítulo 6, en el versículo 10, en el versículo 11, habla de cómo, de la misma manera que Cristo, uh, de lo que le sucedió a Cristo, nos sucede a nosotros por la unión que tenemos con Cristo, porque somos uno con Él, y entonces lo que Él pasó, lo pasamos nosotros con Él en el Espíritu. Entonces, nuestra unión es espiritual, y esa unión espiritual trae resultados en nuestra vida física. Así que esa es una victoria que la palabra de Dios nos da, y tenemos que establecer una mentalidad, que estamos muertos al pecado. Pablo en Romanos 6:11 habla y dice: así también ustedes cuéntense muertos al pecado, um, o véanse muertos al pecado, um, así como Jesús murió al pecado una sola vez. Ahí ya resucitó, ya no va a volver a morir. Ya ahora vive para Dios. De la misma manera, si ustedes cuéntense muertos al pecado. A través de cuando en lo que uno vive en las circunstancias de la vida, muchas veces uno recibe el perdón de Dios, recibe la conciencia de que uno está libre de pecado, pero conforme va caminando, muchas veces llega momentos donde uno no se siente libre de pecado, donde uno tiene la tendencia a decir: Señor, ayúdame, límpiame, quítame los pecados, perdona mis pecados. Y como Jesús decía en la oración, perdona mis ofensas, así como perdono las ofensas de otros. Como que hay como que el pecado está vivo, como que el pecado, como que estamos vivos al pecado, como que estamos propensos al pecado. Y a muchas personas que predican ese evangelio de ira, ese evangelio de la ley mezclado con gracia, tienen tendencia a recordarle a las personas que están en pecados, que son pecadores. Y ese es el mensaje de la ley. Uh, la muerte no tiene acceso a ninguna persona sin pecado. La muerte lo que le da lo que le da a la muerte el permiso, para las personas es el pecado. Entonces, si la persona no crea, no se limpian, o no se establecen en justicia, y viven con una mentalidad de pecado, entonces no solo van a tener dificultades a acercarse a Dios con confianza,
no sentirse justo delante de Dios o no sentirse en buen estado, van a ser acechados por la muerte también, porque la muerte dice que la paga del pecado es muerte. Entonces el enemigo, el diablo anda buscando cómo, ah, cómo traer juicio a nuestras vidas. Dios no trae juicio, pero el enemigo busca maneras legalistas que le den permiso para traer juicio, porque si da juicio, nos quita lo valioso de Dios, nos quita lo que Dios nos ha dado, nos roba, y eso es lo que el diablo vino a hacer, a robar, a matar y a destruir. Entonces nos roba, nos mata, nos destruye a través del pecado. Entonces Dios en su misericordia vio un plan y estableció un plan. Ese es lo que le llama él su voluntad. Por eso cuando Dios llama a Pablo en el camino a Damasco, le dice que Pablo ha sido escogido para conocer su voluntad, que es la gracia de Dios, el nuevo pacto, para revelarle el nuevo pacto y para mostrarle nuestra condición ahora en Cristo. Es diferente a la condición que el mundo nos pinta, es diferente, una condición diferente. Entonces, Pablo se le muestra la voluntad de Dios, conoce la voluntad de Dios, que es el sacrificio de Cristo, su resurrección. Entonces, esa conciencia de pecado, Pablo habla de eso en en la carta a los Romanos, y él muestra de que Cristo una vez pasó por murió una vez, y ya dice que resucitó, y al resucitar él ya no muere más. Ese es un sacrificio que solo se hizo una sola vez. Uh, entonces no hay, como antes, como los animales, cuando los judíos sacrificaban animales por sus pecados, lo hacían una vez, al siguiente año lo volvían a hacer, o hacían sacrificios diarios, una en la mañana, o una en el atardecer, el de la mañana por los pecados de la noche, y el sacrificio de la noche por los pecados del día. Entonces se vivían en constancia, renovación a través de los pecados. Entonces ahora Dios estableció que Cristo muriera una sola vez por el pecado, y una vez muriendo por el pecado, pone el fin al pecado. Entonces, esa es una mentalidad que se tiene que establecer en nuestras vidas, de que estamos muertos al pecado. Es un constante recordatorio, que estamos muertos al pecado, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que estamos muertos al pecado, y vivir con esa mentalidad, vivir pensando en lo que Jesús hizo. Y ahora, una vez que morimos con Él, porque fuimos unidos, ahora resucitamos y estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos sentados a la diestra de Jesús, con Jesús en lugares celestiales, más allá de todo el mal, de todos los principados de maldad que se mueven, que se pueden mover contra nosotros. Entonces nosotros ahora tenemos victoria a través de Cristo, y tenemos que tener esa mentalidad de muertos al pecado, yo pensaba ponerle otro título a este video, pero ese es en lo que estaba explicándolo en el video de inglés, lo pude asimilar, y ver que tiene eso es el mensaje de ahora, una mentalidad de muertos al pecado, una mentalidad de muertos al pecado. Establecerte en tu mente, pararte en tu mente, y estar firmes que tú estás muerto al pecado. No necesitas estar en constancia, confesando tus pecados, como lo hacen en la fe católica, que hay que ir a confesarse yo nunca lo hice, pero es parte de la doctrina, de la enseñanza, de estar
yendo al cura y estar confesando uno sus pecados. En las iglesias, en muchas iglesias lo practican también, donde tú vas a un líder y confiesas tus pecados. Y entonces para que puedas obtener una forma de bienestar espiritual. Y y esto es lo que Pablo enseña en el Evangelio, en las buenas nuevas que Pablo asocia con Isaías 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Que es ese mensaje, ese es el Evangelio de la gracia, el que Pablo habla y que asocia con Isaías 53. Jesús ahora te declara muerto al pecado. Para Dios estás muerto al pecado. Para Dios estás muerto. Entonces es muy difícil vivir una vida creyendo en Cristo y con una conciencia o vivos al pecado. Hay que tener esa mentalidad de muerte al pecado. Estás muerto al pecado. El pecado ya no se enseñorea en ti, porque si se enseñorea el pecado en ti, o hay aunque sea un poquito del pecado en ti, la muerte tiene un permiso para tu vida, tiene un permiso para poder matarte. Pero si no hay pecado en ti, no queda ningún poder para la muerte. Entonces dice en una versión, en la versión Pasión en inglés, que Jesús uh, sacó completamente, o sea, venció completamente a la muerte. Se enseñoreó sobre la muerte, porque ya la muerte no se enseñorea sobre de uno, sino que uno se enseñorea sobre la muerte. Entonces, la única manera que se puede hacer es a través de esa conciencia de muertos al pecado, de esa actitud que tienes que tomar y enseñorearte de que tú estás muerto al pecado, de que el pecado no está vivo en ti, porque si el pecado está vivo en ti vas a tener problemas. De ahí vienen los problemas, las circunstancias, porque el diablo es legalista. El diablo ve y busca en la ley de Dios y te quiere quitar las riquezas que Dios ha depositado en ti, las riquezas que están dispuestas para ti. Nosotros somos personas que tenemos riquezas de Dios, pero el diablo quiere robarlas, quiere matarnos y destruir esas riquezas. Entonces lo hace de una forma legalista, buscando conexiones en la ley. Si tú estás muerto a la ley, si tú estás muerto al pecado, no hay ninguna conexión. Todas esas conexiones se cortan y ahora te conectas a Dios, te conectas a la vida, te conectas no, te conectas a lo mejor que puedes conectarte. Entonces, ya no quitas todas esas conexiones que traen muerte, que traen enfermedades, que traen pobrezas, que traen dificultades, y ahora Dios está en ti, orando. Somos uno, sentados con Cristo allá en lugares celestiales, y Dios está actuando y va contigo, está contigo. Así que mi oración en este día es de que creas esa conexión, que creas esa mentalidad en ti de que tú estás muerto al pecado, que tú estás muerto al pecado. Y si logras crear esa conexión que solo proviene del Evangelio de Dios, de la manera que Dios te mira ahora, porque si no, de otras fuentes no viene. Solamente desde el Evangelio de que predicó Pablo, que Dios le reveló a Pablo, y que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo una sola vez por el pecado. Así que mi oración es que desarrolles esta fe, que desarrolles este espíritu, que creas en ti un espíritu de muerte al pecado, que estás muerto al pecado para que puedas vivir una vida en victoria. Dios te bendiga, te veo mañana. Que pases un buen sábado. Ok, bye.